Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en algo que es fundamental. A veces, para que un proyecto salga bien, lo primero no es el proyecto en sí, sino el equipo que lo va a hacer. Vamos a analizar ese proceso, que a menudo es un poco caótico, pero siempre es vital. Cómo un grupo aprende a funcionar como una unidad partiendo de cero. Mirad, esta frase de uno de los participantes es que lo clava, lo resume todo. Fue como la primera gran revelación del grupo. Se dieron cuenta de que el trabajo de verdad al principio no iba de tener resultados tangibles o cosas que entregar, no, iba de algo mucho más profundo, de construir los cimientos del propio grupo. Venga, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero veremos el reto que supone crear algo en equipo. Luego nos meteremos en un dilema muy interesante que tuvieron con un festival cultural. Descubriremos cuál fue la clave para resolverlo, cómo lidiaron con ese equilibrio entre flexibilidad y estructura y finalmente qué camino decidieron tomar. ¡Vamos a ello! Pues la historia de hoy va sobre el grupo Terra Lab Serranía. Imaginad la situación, un grupo de emprendedores con un desafío muy particular. Antes de pensar en lanzar un negocio, su primera tarea, la más importante, era convertirse en un equipo de verdad, cohesionado, y partiendo de la nada, ¿eh? Esa era la visión, ni más ni menos. Pasar de ser un conjunto de yos, cada uno con sus objetivos, a ser un nosotros, con un propósito común y una manera de trabajar que fuera de todos. Su viaje nos enseña que el trabajo más duro, muchas veces, es el que no se ve, el de las relaciones, la comunicación, esas reglas que nadie dice pero que todo el mundo asume. Y vais a ver cómo una oportunidad que surgió al principio puso todo esto a prueba. Y aquí empieza lo bueno, el dilema del festival cultural. De repente aparece una oportunidad que parece caída del cielo, el Losa Fest. Lo propone un miembro del grupo que, además, daba la casualidad de que era el alcalde del pueblo. Sobre el papel, parecía el proyecto perfecto para empezar a rodar, ¿no? Pero, enseguida empezaron a surgir las preguntas clave. Un momento, ¿de quién es este proyecto en realidad? ¿Y quién tiene la última palabra aquí? Vamos, ¿quién corta el bacalao? Y ahí saltó la liebre. Se destapó un malentendido de base que fue la chispa que encendió el primer gran conflicto del grupo. Y fijaos cómo se fue desmoronando todo. Al principio todo el mundo daba por hecho que era un proyecto del colectivo, pero luego resultó que no, que era una iniciativa que este miembro ya traía de casa. Esto, claro, creó una confusión tremenda sobre los roles, la propiedad. La gente acabó frustrada, la comunicación se rompió y, lo más importante, les obligó a mirarse al espejo y darse cuenta de que no tenían ni la más remota idea de cómo tomar decisiones juntos. El ejemplo del libro, vamos. Pero aquí viene el giro de guión, el momento de lucidez. En lugar de encabezonarse con organizar el festival, hicieron algo mucho más inteligente. Dijeron, oye, ¿y si le damos la vuelta? Lo usamos como una plataforma para dar a conocer Terra Lab y para escuchar qué ideas tiene la gente. O sea, pasaron de ser los dueños a ser participantes. Convirtieron un problemón en una oportunidad estratégica. Y todo esto fue porque se dieron cuenta de que primero tenían que construir su propia casa, definir sus bases. Y el lío del festival nos lleva directamente a la clave de todo este asunto, la necesidad de tener acuerdos explícitos. Aprendieron a las malas que eso de dar las cosas por sentado, de no hablar las cosas claras, simplemente no funciona. Y ojo, que el facilitador del grupo llevaba insistiendo en esto desde la primera semana. Esta reflexión del facilitador es oro puro, es que no se puede decir más claro. Ese trabajo de poner los cimientos, que sí, que es lento y a veces parece que no avanzas, es absolutamente esencial para evitar que todo se venga abajo más adelante. Para construir esos cimientos, el grupo se puso a explorar diferentes maneras de tomar decisiones. Lo típico es pensar en el consenso, ¿no? Que todo el mundo esté de acuerdo. Pero descubrieron una alternativa que es más sutil y, la verdad, muy poderosa: el consentimiento. Y aquí se ve la diferencia de forma brillante. Con el consentimiento no hace falta que a todo el mundo le encante la idea, solo hace falta que nadie tenga una objeción tan grave como para pensar que la decisión va a hacerle daño al grupo o le va a frenar. No es que te apasione, es que puedas vivir con ello y seguir apoyando al equipo. ¿Qué se consigue con esto? Pues priorizar la seguridad y el avance del grupo por encima de un acuerdo perfecto que muchas veces es imposible de alcanzar. Y justo cuando estaban empezando a construir sus reglas, a poner orden, ¡zas!, apareció un nuevo desafío. Uno de esos que ponen a prueba ese equilibrio tan delicado entre tener una estructura firme y ser flexible. Resulta que uno de los participantes, Salvador, tenía un proyecto personal en otro territorio de Terra Lab, y su idea era participar activamente en los dos grupos. Esto, claro, creó un dilema, porque la metodología del programa estaba diseñada justo para lo contrario: una persona, un grupo, para así garantizar el foco y una colaboración de verdad profunda. La situación forzó una conversación crítica. A ver, ¿puede alguien estar en dos grupos a la vez? Y sobre todo, ¿cómo gestiona un equipo que acaba de nacer las excepciones a las normas que se están poniendo?
La respuesta que dieran a esto iba a definir su capacidad de adaptación. Y la forma en que lo manejaron fue muy interesante. La regla era clara, una persona, un grupo. El principio detrás de esa regla era proteger la fase inicial de los grupos, que es muy delicada. Así que, ¿cuál fue el camino? Pues en vez de que cada uno hiciera la guerra por su cuenta, se acordó que las excepciones se tenían que proponer al equipo motor. Y el resultado fue crear un proceso para estas cosas. Un proceso que busque equilibrar las necesidades de una persona con la salud de todo el colectivo. La lección fue clara. Un sistema sano no es el que tiene reglas de acero, sino uno con un proceso transparente para hablar y gestionar las excepciones. Y bueno, después de navegar por el conflicto del festival y el dilema de las excepciones, ¿a qué conclusiones llegó el grupo? ¿Cuáles son sus siguientes pasos ahora que han pasado del caos a tener un poco más de claridad? Pues su camino a seguir se convirtió en una hoja de ruta muy clara. Lo primero y más importante fue reconocer que el trabajo de verdad, en ese momento, era el trabajo de formar el grupo. Después, formalizarlo todo, poner por escrito los acuerdos sobre decisiones, roles, comunicación. Tercero, definir mejor su propósito como colectivo. Y por último, ya con esa base bien sólida, seguir adelante con proyectos. Se dieron cuenta de la verdad fundamental. Antes de poder hacer cosas juntos, tenían que aprender a estar juntos. Y si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo esto, es esta. El proceso de construir los cimientos, que es lento y a veces frustrante, es el único camino para tener un colectivo que sea fuerte y funcione de verdad. Todo esto demuestra que crear confianza y tener procesos claros no es una distracción del trabajo, es que es el trabajo. Y esa es la reflexión final que nos deja esta historia. La próxima vez que se empiece un proyecto, sea cual sea, quizá la primera pregunta que deberíamos hacernos no es qué vamos a hacer, sino más bien cuánto tiempo y energía vamos a dedicar a construir el equipo que lo va a hacer. Ahí queda eso.